Pues bueno, el Señor les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor y poder abrir su palabra. Continuamos en Romanos capítulo 9 y es algo de repaso para recordar dónde nos quedamos. Previamente vimos cómo Dios le bendiga, hermano. Dios afirma que Él hace conforme Él quiere, como Él desea, ¿verdad? Amén. Y aplica su misericordia como Él quiere, ama como Él quiere, o sea, no hay necesariamente, sabemos que no hay excepción de personas del Señor, y entonces no es como decir, Dios está haciendo excepción de personas porque a este lo amó y a aquel lo aborreció. Más bien está hablando de su plan, está hablando de su propósito. Para su propósito le servía a Jacobo y Esaú no. Punto y se acabó. Pues porque no podía haber usado a Esaú. Sí podía, pero no quiso, ¿verdad? Desde un principio su anuncio fue, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahorita, el mayor servirá al menor, ¿verdad? Y entonces, pues ¿por qué? Sería la respuesta simple, porque así quiere Dios, ¿verdad? Ya. No nos satisface porque queremos explicaciones lógicas y se nos olvida que a Dios no se le entiende lógicamente, se le entiende, sí, lógicamente, pero no del todo lógicamente. Es por fe, porque ¿cómo vamos a entender todo el estudio de un doctor en 2 palabras o 3 palabras? O sea, el doctor dice, necesitas tal cirugía, le creemos basado en su experiencia, no le preguntamos, enséñame en el libro, enséñame en la historia, enséñame tu experiencia, enséñame, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú, cómo llegas a esa conclusión? Lo tomamos basado en su experiencia. Ahora, cuando estamos hablando de Dios, hermanos, pues ya es ignorancia decirle a Dios, demuéstramelo, ¿verdad? O convénceme, hazme saber que tú sabes qué es lo correcto. Pues Dios es Dios, ¿verdad? Entonces nuestro existir está basado en eso. Dice el versículo 16 que lo que Dios hace no está basado en el deseo o obras humanas, solamente se basa en su misericordia, ¿verdad? Entonces Dios no recibe influencia externa, ¿verdad? Para sus decisiones, Él hace sus decisiones basado en influencia interna, o sea que Él sabe todas las cosas, Él conoce, sabe su plan y su porqué. Entonces, de ahí en adelante, del 9 en adelante nos da 4 ejemplos, 5 ejemplos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 4 ejemplos más bien, de Dios hace lo que Él quiere como Él quiera, ¿verdad? Y entonces el primero de ellos, el versículo 9, capítulo 9, versículo 9, cuando se refiere a Sara y le dice a Abraham, Sara, en un año regresaré y Sara tendrá, yo tendré, hermano, en un año regresaré y Dios le dice y Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿por qué en un año? ¿Por qué no en 2 años? Todo está el tiempo de Dios, ¿verdad? Y luego continúa y habla también de Rebeca, lo que mencionaba ahorita, que Dios le dice a Rebeca, el mayor va a servir al menor, ¿sí? Y le continúa y le aclara que, o aclara a Pablo, que Dios mismo dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No sé por qué, ¿verdad? ¿Qué hizo de malo? Porque realmente no es su maldad ni su castigo, más bien es, no lo ocupo para mi plan, ¿verdad? No me sirve ahorita para el plan que tengo, ¿verdad? Entonces ese aborrecer es una palabra fuerte, ¿verdad? Cuando lo vemos, pero realmente está diciendo rechazar o excluir de parte del plan. Versículo 15 da el ejemplo de Moisés, que Dios le dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera, ¿verdad? Y entonces le hace saber a Moisés, yo decido,
Yo decido las cosas. No tú, no nadie más, ni Faraón. Yo soy el que decido las cosas. Ahora, como donde empezamos a hablar del siglo XVI, no depende del ser humano, ni sus acciones, ¿verdad? Está en Dios y Él es el que tiene misericordia. Ahora, vamos a ver el versículo 17 y empezar ahí para tener una idea hacia dónde vamos. Acuérdense que estamos hablando del pueblo de Israel y todo lo que Israel recibió de parte de Dios. Sin embargo, no son salvos por eso, ¿verdad? En el capítulo 9, cerca del principio, dice: no todo el que es israelita es Israel, ¿verdad? Entonces, el hecho de nacer, vamos a ver más adelante la misma idea, la misma frase, que aunque son del pueblo de Israel, no necesariamente automáticamente quiere decir que son salvos. Tienen que entrar a la misma, igual como los gentiles, pues. Entonces, versículo 17, ahora note cómo habla de Sara, cómo habla de Rebeca, cómo habla de Moisés. Y ahora, versículo 17, va a mencionar a un no creyente, a un inconverso, a una persona que no necesariamente había escuchado de Dios mismo, ¿sí? Y ahora Dios envía a Moisés para hablarle a Faraón. Y en el versículo 17 nos habla de cómo la escritura misma dice: porque la escritura le dice al Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, ¿verdad? Entonces, vemos que el cuarto ejemplo que se usa, que Pablo usa para demostrar que Dios hace como Él quiere, el cuarto es Faraón, ¿sí? Y entonces, ¿en qué manera? Pues Dios le dice: tengo misericordia de quien yo quiera. Ahora, a Faraón le dice Dios estas palabras: yo te levanté, o yo te he puesto ahí, yo tengo un propósito para ti ahí. Que siempre, hermanos, que leemos de Faraón, lo vemos quizás en sentido negativo. Obviamente si es enemigo, obviamente si decide castigar al pueblo de Israel, les da más trabajo, etcétera. Obviamente sí, pero veámoslo de esta manera: Dios le da 10 oportunidades para que él se someta al plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? Deja que mi pueblo salga. Es todo. Dios no le dice a Faraón: si no los dejas que salgan, te destruiré. Dios simplemente le dice: deja que mi pueblo salga. No le proclama castigo, guerra, nada. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que regresar a Egipto de bebé. Entonces, ahí el cuadro se abre mucho más cuando hablamos de la misericordia de Dios. Cuando hablamos del plan de Dios, es mucho más abierto. La misericordia de Dios, hermanos, abarca más allá de lo que nosotros muchas veces queremos entender o queremos aceptar. Dios tiene misericordia de Faraón, por lo menos las 10 veces, ¿sí? Dios tiene misericordia de Faraón y le dice, incluso en este versículo: Moisés, ve, dile a él que yo lo puse ahí y que lo tengo ahí, parte del plan. Pero quiero que vea conmigo un texto, algo interesante ahí, que dice, ahí está, hermano Carlos, ¿puede poner mute a su celular, por favor? Entonces, dice el 16, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios.
porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Sí? Así que el Señor le dice a él, yo te levanté, yo te tengo ahí. No es te hice malo porque para que seas malo y no. Siempre lo entendemos así, pero en verdad eres parte de mi plan. ¿Sí? Y esa es la misericordia de Dios. Que aún a un inconverso Dios lo use como parte de su plan. Ahora, si leemos más allá, me voy a avanzar y le paso tiempo, hermano. Leemos más allá que en toda casa donde se pusiera la sangre, el ángel de la muerte pasaría. Esa promesa no es nada más para Israel. Esa promesa es para todo el que obedezca. Entonces, si hubiera egipcios que lo hicieran, también el ángel de la muerte hubiera brincado a la casa de ellos. Si ellos hubieran obedecido el orden de Dios de poner esa sangre, simbólico de la sangre de Cristo, ¿verdad? Por fe, obviamente no por fe en Cristo, pero por fe de lo que Dios ha dicho, y la muerte nos brincará. Si ellos lo hacen, también ellos escapan. La misericordia de Dios no es nada más, no incluye nada más acercarnos a Él, incluye también la invitación a conocerlo. Sí, paso tiempo. Sí, así en trazos gruesos. Veníamos hablando de los patriarcas, veníamos hablando de Abraham y de su hijo y de su descendencia, y habla básicamente de la promesa. O sea, vemos la estructura del panorama de la foto, y en el trasfondo aparece la promesa. Después, hoy, entramos a Moisés y aparece misericordia. Uh-huh. O sea, todo está concatenado, todo está amarrado y lleva, digamos, a Cristo, pero interesante. En Moisés, en el 15 dice, en el 9:15 dice, y habla de Moisés, y aparece misericordia. Entonces, hay mucho de lo que podamos hablar. De aquí solo básicamente lo estamos leyendo así. Sí. A vuelo de pájaro estamos viendo un panorama, pero sí hay elementos claves y útiles a nuestra vida. Uh-huh. Y dice en el 16, ya en el contexto de la misericordia, Dios va a tener misericordia de que Él quiera tener misericordia. Y dice así, y eso no depende del que quiere. Hermano, allí es como una válvula de escape, porque nosotros queremos, pero no depende de la misericordia de lo que, ni del que corre, esta es una válvula. Uh-huh. ¿Para qué? Para liberarnos de la tensión. Cristo nos dijo, no os afanéis. O sea, Dios va a tener misericordia y control de nuestra vida sin que nosotros nos apresuremos a hacer las cosas, pues. Uh-huh. Es una manera como Dios nos libera y muestra su voluntad. Fíjense, en el contexto de la promesa, uh-huh, que es Cristo Jesús. Uh-huh. O sea que, ¿dónde estaba dando Abraham? Si para no extender mucho, hace 1200, casi 1800 años antes de Cristo. Se recorre unos 300, 400 años a unos 1500 años, 1400, y habla de la misericordia. O sea, ya se están juntando los elementos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Uh-huh.
Usted solo voy a leer en esta versión el 16 porque me gusta y me da paz. Dice, así que, hablando de la misericordia, así que no depende la misericordia del que quiere, ni del que corre, sino que la misericordia depende de Dios. Así que nosotros vemos los carros que van bien apresurados. No es ir apresurado, es ir encomendados en la vida. No es ir a 90 millas por hora, no es ir rápido, no. Es ir en Cristo Jesús encomendado a la velocidad que Él quiera. Y bueno, sí, ¿verdad? Entonces, no se trata de la voluntad, la misericordia de Dios no depende en el deseo humano ni en el esfuerzo humano, ¿verdad? Está en Dios. ¿Por qué este y por qué este no? Cuando veíamos lo de Jacob y Esaú, todavía ni nacían. Todavía estaban en el vientre de su madre cuando Dios proclama, el mayor va a servir al menor, punto, y se acabó. Ni pida, no pidas razón, ¿verdad? Ya está dicho, ya así va a ser, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo podemos ver la soberanía de Dios, el control de Dios, la autoridad de Dios, pero la misericordia incluye aún a no creyentes, ¿sí? Incluye también a personas Malos. que no, malos. Y también el caso de Saúl, personas que no le sirven, no le van a servir completamente al propósito de Dios, ¿verdad? No quiere decir que nada más a los buenos busco, ¿no? ¿Cuáles buenos? Ya vimos en capítulo 3, no hay justo ni aún uno, o sea que, ¿por qué escogió a Jacob? ¿Es que era mejor? Bueno, no creo, ¿verdad? No se ve mucho mejor que Esaú. Es que Esaú vendió su primogenitura, pero este otro se la robó también. O sea, no hay algo positivo que podríamos decir que sobresalga cuando se trata de un Dios justo. Cuando se trata de nuestra opinión, pues podemos darle la razón a Jacobo y etcétera, pero cuando se trata de un Dios justo, no hay justo ni aún uno al lado de él, ¿verdad? Entonces, por ser humano, simplemente es la misericordia de Dios. Ok, Romanos 9, vaya conmigo a Éxodo 9, a ver si así se acuerda dónde está más o menos Romanos 9, Éxodo 9. Esta es la sexta plaga, antes de la sexta plaga, y le dice lo que mencionaba ahorita, le envía Dios a Moisés a darle al faraón las siguientes palabras. Voy a empezar del 9, del 13 en adelante. Si ya lo tienen, dice así: el Señor le ordenó a Moisés, madruga al día siguiente y el Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle. ¿Okay? Así dice el Señor y el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me rindan culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Note el versículo 15, importante. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Básicamente Dios les está diciendo, viene otra plaga, pero si de veras yo quisiera, los desaparezco a todos. ¿Sí? Entonces no está hablando de dos, está hablando de una plaga que viene y está advirtiéndole, mira, si yo quisiera, dejabas de existir. Y luego el 16, ahora viene lo que vemos que menciona el apóstol Pablo en Romanos. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Te dejo vivir porque eres parte de mi plan. A Egipto no lo destruyo porque todavía es parte de mi plan. ¿Cuál plan? Como les dije ahorita, todavía incluye que Jesús regrese
a Egipto, ¿sí? Para que, y esto lo digo yo, ¿verdad? Hay que checarlo, hermano. Le avento la idea. Para que Jesús regrese a Egipto y salga de Egipto como un hombre de fe, aunque no fue hombre mayor, pero va en obediencia y sale sin quejas, sin problemas, sin desviar. Cuando Jesús regresa a la tierra prometida, no se tardó 40 años. Él, obviamente lo traen de bebé, pero entra a Egipto y sale bien. Llega a su casa, llega a la tierra prometida bien, sin problema. Simbólicamente hay algo ahí también que habla de la salida de Israel. La primera vez falló, pero la segunda vez no falló. En Cristo Israel no falla. Sin Cristo Israel falla y le cuesta 40 años en el desierto. Eso es algo por ahí, vamos, ¿verdad? Que hay que ver el por qué incluye esa profecía, por qué regresa Jesús. Es que nada más era la única lugar para escapar. No había muchos otros lugares. Simplemente es parte del plan, que es un poco desviado ahí de la historia. Pero, ¿qué es lo que le dice Dios a Faraón? Si yo quiero, te destruyo, pero te tengo con un propósito, ¿sí? La misericordia de Dios ahí otra vez se demuestra. ¿Cuál es? Dios le dice a Faraón, tengo el poder para desaparecerte, pero no lo he hecho. Es para que Faraón, hermanos, ya pensara, este está hablando en serio, ¿verdad? Este tiene toda autoridad y yo, ¿quién soy yo para...? Soy un mero hombre para pelear contra un Dios tan poderoso. Pero no sucede. ¿Por qué? Pues Faraón se creía Dios. A Faraón lo adoraban como un Dios. Y entonces, ¿cómo voy a dejar que mi pueblo desfallezca? Yo tengo que representar Dios contra Dios, ¿sí? Quizás es la idea del corazón de Faraón, pero Dios le dice directamente, apenas es la sexta plaga. Todavía faltan esta y 4 más. Sin embargo, allí pues está como que, todavía la hacemos, ¿verdad? Todavía la hacemos. Bueno, ¿qué es lo que le dice Dios? Vea conmigo parte de la misericordia de Dios. Número 1, para mostrar en ti mi poder. ¿Sí? ¿Cómo vas a mostrar tu poder Pásame, por favor. ¿Cómo vas a mostrar tu poder en mí si no soy creyente? Dios no necesita que uno sea creyente para demostrar su poder. Su poder se demuestra como Él quiera y cuando Él quiera y donde Él quiera. Entonces a Faraón le dice, en ti se va a demostrar mi poder. En ti se va a ver mi autoridad. ¿Sí? Y luego el número 2, bueno, ese poder que sobre la creación, obviamente todas las plagas, pero también el poder de Dios para ofrecer oportunidad a la obediencia. El poder de Dios, hermanos, no es nada más en milagros. El poder de Dios también se nota en el no castigar automáticamente al malhechor. El control de su poder, ¿sí? En misericordia. Entonces Dios tiene poder, sí, para destruirlo al instante, pero también tiene poder para no destruirlo al instante, ¿me entiende? Los dos lados del poder. Y Dios está balanceado por ese punto, que no lo destruye, lo deja, le dice, se va a ver mi poder. Y básicamente, hermanos, podemos entender que Dios le está diciendo, éntrale a someterte a mí. Dios le está dando una invitación. Dios de plano no lo está llamando enemigo, hasta ahorita no, ¿verdad? Dios todavía le está diciendo, deja que mi pueblo salga a adorarme. Y incluso, si quieres, ven tú también. Tú ven a ser parte. Obviamente no va a querer y nunca quiso. Entonces, para mostrar en ti mi poder. Número 2, para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra, ¿sí? En el mundo entero. Que el nombre de Dios sea proclamado.
Entonces las plagas, dicen unos que 2 meses, 3 meses se tardaron. Otros dicen que era una plaga por mes. 3 semanas de aviso y una semana de plaga. Entonces 3 semanas de aviso, otra plaga, 3 semanas, etcétera. So, alrededor de un año, ¿sí? Digamos, 10 meses. ¿Hasta dónde llega el aviso de lo que Dios está haciendo en 10 meses? Acuérdense que Egipto es importante. Antes todo el mundo venía a Egipto a comprar trigo. Acuérdense la historia de Jacob, cómo fue a dar Jacob ahí. Entonces todavía esas rutas ya están establecidas. Aunque ya pasaron 400 años, las rutas están ya establecidas del comercio. Entonces, lo que Dios hace en Egipto, las naciones alrededor se empiezan a dar cuenta, ¿sí? Para cuando Israel llega a Jericó, ellos ya sabían lo que Dios había hecho, tanto en Egipto, después de pasar el mar, después todo eso, ellos ya sabían todo lo que Dios venía haciendo. Entonces en ese tiempo decíamos, pues es que no había ni Facebook, no había ni tecnología, pues no se ocupaba, pero sí corría la palabra, sí se anunciaba el mensaje, ¿verdad? A su velocidad, pero se anunciaba. Cuando llegan a Jericó, ya saben ahí de ese Dios que hace cosas. Entonces, para que mi nombre sea proclamado, dice. Entonces, versículo 18, regrese conmigo a Romanos 9, 18. Dice, así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Pues en su plan, Él va a decir, estás invitado a obedecer o a desobedecer. Y si desobedeces, no vas a desobedecer al 100. No hay un medio de desobedecer. Si obedeces, obedeces al 100. ¿Sí? Entonces no hay pues ¿cómo te has portado, hermano? Pues medio mal. No, hermano, te portaste mal. No hay un medio mal. ¿Sí? ¿Cómo andas, hermano? Pues medio bien. Tampoco no hay un medio bien, ¿verdad? Hay un bien o hay un mal, es todo. Entonces en el caso aquí lo que está diciendo es el que obedece al 100, el que desobedece endurecido. En el caso de Faraón, ¿qué dice? Se le endureció el corazón. No dice Dios le endureció necesariamente. Lo que está diciendo es ya vas para allá de una vez completamente duro, ¿sí? De una vez completamente cerrado. Ahora, en el Nuevo Testamento aprendemos que Dios es el que puede transformar un corazón de piedra a un corazón, sí, de carne, sí, vivo. Y entonces, ¿quién es el que hace eso? Si Dios endurece el corazón eternamente, hermano, ya no hay solución. Entonces, cuando Dios dice, yo cambiaré tu corazón de piedra a carne, ¿por qué? Misericordia, ¿sí? Misericordia otra vez. Dios, unos dicen, es que ya nací perdido y siempre voy a ser perdido. Pues todos estuviéramos perdidos, pues. Todos nacimos perdidos ya. Entonces Dios en su misericordia, he aquí el parte del argumento en contra de los que dicen, pues ya Dios eligió unos para ser salvos y otros para ser perdidos. Ya están. No le hace que hagan, si estás destinado a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Así que solo Dios sabe. No, sí es cierto, Dios sabe, pero Dios ha abierto para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Abre, ¿sí?, la oportunidad. Ahora, no necesariamente quiere decir, pues, a este lo voy a endurecer para el infierno, puede endurecerlo para el plan. Dice, voy a endurecer su corazón para que todavía se cumplan el resto de las plagas. No dice, lo voy a endurecer para que se vaya al infierno.
Dice, lo voy a endurecer para que sigan viendo mi mano obrar en contra de cada uno de los dioses de Egipto. Ahora al final, todavía al final, tiene la oportunidad Faraón de someterse a Dios. ¿Sí? Nunca se cierra esa puerta. Aunque endurece su corazón, no lo veamos como que castigado al infierno, veámoslo como parte del plan de Dios. Porque cuántas veces no endurecimos nuestro corazón en contra de Dios. Sin embargo, llegó el momento donde dice uno, Señor, perdóname. He rechazado, he estado en contra. Ahora sí, sálvame. Y Dios lo hace, hermanos. Simplemente por su gracia y misericordia. Bueno, paso. Sí, no. Dice ahí puso a Faraón para mostrar en él su poder y sea anunciado su nombre, el nombre de Dios por toda la tierra. Algo es fascinante, la verdad, todo está entrelazado a la sexta plaga y hablando al hombre. Eso bien de Apocalipsis está enlazado con todo eso. Pero sobresale la misericordia. O sea que no hay hombre fuerte, no hay. Y si alguien es fuerte, poderoso, y es porque Dios lo ha permitido así, pues. ¿Para qué? Para que así como Faraón, así cualquiera. Y Faraón no fue el único, hubieron todo a través de la historia. Gente que fue levantada para mostrar el poder de Dios. Y eso tiene que verdaderamente calar en nuestra vida, ¿va? Uh-huh. Tenemos que hacer eso nuestro para que la misericordia, para que nosotros entremos en misericordia y observar. Si algo fue puesto eso en la historia, es para que lo observáramos. Uh-huh. Y nosotros lo observamos y lo pensamos, ¿va? Y dice ahí, y se le atravesó en el camino y se le apareció, o sea, un montón de elementos. Y aún el poderoso no ceden, va. Y en el dolor siempre se mira que ceden, va. Que ceden, siempre se mira que ceden. Pero me gusta también la expresión, dice, y extenderé mi mano. Si extendiera mi mano, te hiero a ti y a tu casa. Exacto. O sea, a muerte, va. Pero Dios no extiende la mano y no la ha extendido con nosotros y tiene misericordia de nosotros. Porque cuántas veces nos hemos creído o nos hubimos creído, nos creemos que tenemos poder, ¿va? Y no somos absolutamente nada. Yeah. Si no tenemos, si una cosa nos pasa y se nos quiebra todo el sistema que tenemos nosotros, los planes. Pero si confiamos en la promesa, es lo que viene y ahí va avanzando poco a poco Pablo en el capítulo 9. Amén. Amén, gracias, hermano. Entonces, ahora viene una contrapregunta, ¿sí? Bueno, en otras palabras, pues ¿quién decide? Si Dios es el que decide todo, ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿Sí? Y es lo que viene preguntando en el versículo 19. Si Dios decide las cosas, ¿por qué nos culpa a nosotros de pecado? O sea, ¿por qué nos inculpa? Y entonces, ahora lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 19, tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse de su voluntad? ¿Quién puede decirle no a Dios? Pues nadie. Bueno, pues si Dios me hizo de corazón duro, ¿por qué me culpa a mí? ¿Sí? Y ese es el argumento en cuanto a esto. Si Dios es el que... Faraón pudiera haberle dicho a Dios, pues no tengo opción. Tú me hiciste el corazón duro para que Israel salga de aquí. No puedes juzgar. Judas pudiera presentar el argumento. Pues alguien tenía que entregarlo
y ya está escrito, me tocó a mí, ¿por qué me tienes culpable? Y yo nomás hice, incluso el Evangelio de Lucas, el libro que se escribió, de Lucas, de Judas, el libro que se escribió, se encontró por ahí, dicen, ¿verdad? Y tiene a Judas como el héroe. Dice ahí, Judas, si Judas no lo entrega, Jesús no muere. Entonces Judas es el héroe de todo el Evangelio, según el libro ese. Dije, no hombre, ese libro está bien torcido, ¿verdad? Ese sí es apócrifo y hipócrita y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, porque le quiere dar crédito al que no merece nada de crédito, es un simple ser humano. Pero con este argumento podríamos medio entender la idea de lo que está diciendo Pablo, es tú me vas a decir a mí, tú vas a pensar, ¿qué opción tengo? No, ¿por qué me va a culpar Dios si así me hizo Él, verdad? Y entonces lo que sigue hablando aquí son varios textos, pero vamos a juntar la mayoría de ellos, ¿sí? Dice, ¿quién puede oponerse a lo de su voluntad? Versículo 20, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirás la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Ok. El detalle aquí viene. Las ollas para usos finos y las ollas para usos ordinarios. ¿De dónde empieza? Del mismo barro. ¿Sí? Entonces, ¿qué forma tienen? La misma forma. Excepto ya en el momento de Dios decide, este me va a usar, lo va a ser útil para esto y esto para esto. Pero todos tienen el mismo principio, todos tienen el mismo, voy a decirlo así hablando en términos humanos, todos tienen el mismo nacimiento. Todos vienen del mismo montón de tierra. ¿Sí? Ya nomás llega el momento donde Dios decide, teniéndolas ahí, esto va a ser para esto, esto va a ser para esto. ¿Sí? Si compras 2 vasos o 2 tazas, vas a decir, esta taza es para el café, esta es para la leche. Ya, ¿ven? ¿Qué diferencia? ¿O por qué? Pues nomás así decidí y es todo. ¿Verdad? Es la idea que no está diciendo Dios hizo unos mejores y otros menos. No está indicando eso. Nos está dando a entender que el barro es el mismo barro. ¿Sí? Entonces el ser humano, ¿de dónde proviene? Tanto los buenos y los malos, ¿de dónde? De Adán. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ha hecho que uno sea bueno y otro sea malo? Nadie. Todos somos malos. Es únicamente por fe en Cristo que somos considerados buenos, ¿entiende? Todos salimos de la misma masa, de la misma mezcla pecaminosa, mala, ¿verdad? Rechazadora de Dios, porque así fue Adán, así fue Eva. Entonces, aunque Dios no los hizo de esa manera al principio, ¿sí? Porque estaban sin pecado, sin mancha, el hombre decidió, y de allá para acá, pues así estamos. Esa es la idea de esto. Que uno no puede decirle a Dios, pues así me hiciste. No, así te hiciste. Tú escogiste. Por eso vuelvo y repito, cuando Dios le dice a Faraón, deja que mi pueblo salga, porque si yo quiero aquí te destruyo por completo, a ti y a todo el pueblo. Es para que Faraón dijera, ¿qué peleo? Mejor váyanse, salgan. Cumplan el plan de Dios para ustedes allá lejos, ¿verdad? ¿Sí? No, él quiere pelear, él quiere demostrar que él mero puede contra Dios. Hasta la 10ª plaga, entonces sí, váyanse, sálganse de aquí. Y todavía los corretea para matarlos, ¿verdad? Entonces no de plano se somete al plan de Dios. Sin embargo, ya en esa actitud tiene que Dios decidir que este es malo, porque quiere hacerle mal a los que están dentro de mi plan. ¿Okay? Dentro del pueblo de Israel salen, dice que todos buenos,
Pero 40 años después, todos los que salieron de Egipto, nada más 2 entraron a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron todos? Porque estaban bajo la nube de buenos, pero ya cuando pasa la lumbre y saca los vasos o las tazas o los utensilios, no son buenos. He ahí la cosa, hermanos, que no podemos decir Dios escogió al pueblo de Israel porque Israel es perfecto. Ni uno entró a la tierra prometida. Hubieran entrado todos, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea que Dios permite allí que el que demuestra fe entrará y el que no, no. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Vamos a pelear. No, es que hay gigantes. No importa, Dios es bueno. Dios nos ha dicho, vamos en conquista, etc. No, hay gigantes, hay demasiado. Cuesta mucho, ¿verdad? Nos va a costar. Y entonces todos esos que no quisieron creerle a Dios no entraron. ¿Sí? Ahora, me desvío un poco, pero la idea va ahí, ¿verdad? Porque menciona al faraón, menciona a Moisés, etc. Ahora, continúa, dice aquí, versículo 21. ¿No tienen derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Dice el 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira? ¿Sí? En otras palabras, ¿qué si Dios quiso que existieran para que, comparado a ellos, se vea la diferencia de uno que no cree y uno que sí cree? Porque si nos deja todos iguales, malos, rebeldes, desobedientes, incrédulos, no va a haber diferencia. Entonces Dios tiene que permitir que existan los malos para que se vea la diferencia entre los buenos. Tiene que dejar que exista el no creyente para que se vea la diferencia en el creyente. Si destruye a los no creyentes, ¿cómo va a saber el creyente la diferencia? ¿Sí? Entonces cuando le da no coman de este árbol, ¿verdad? Porque no saben la diferencia. He ahí el problema, que comieron y cuál diferencia sabían. Ahora sí entendieron lo que es lo malo. ¿Por qué? Porque estaban delante de lo bueno. Es la idea aquí entonces, que lo que está diciendo Pablo es, Dios quiere demostrar su poder y su misericordia y todo, por eso con paciencia deja que existen los malos, ¿verdad? Y entonces, o me da oportunidad a mí de decir, si yo no quiero ser contado como los malos, Señor, ¿qué necesito hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Verdad? Es la pregunta del joven rico. Y entonces la misma idea viene aquí, que uno debe llegar a esa conclusión. En vez de decir, pues así me hizo Dios, ya ni modo. No, espérate, que si Dios me está dando oportunidad, que entienda que hay 2 caminos y necesito asegurar ir en el camino correcto. He ahí la cosa, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que así ni modo, nací malo y malo me moriré. Pues nada más estás viendo un camino, hay 2 caminos. Cuando uno ve los 2 caminos, ya ahí entra a ser responsable por el camino que escoja. ¿Sí? Y si escoge el incorrecto, al infierno va a dar por su propia decisión. Pero si decide, no quiero ir en ese camino, ya sé que voy en el camino equivocado, Señor, ayúdame, sálvame, transfórmame, soy muerto, dame vida, Dios lo hace. Y es lo que está diciendo Pablo aquí entonces en ese versículo. Dios quiere mostrar su ira y dar a conocer su poder. Ira y poder, ¿sí? Por eso aguanta con paciencia a los que son objeto de su castigo y están destinados a la destrucción. 23. Que si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objeto de la misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. ¿Okay? Otro lado de la moneda. Que si Dios está aguantándolos a ellos para que tú goces
las bienaventuranzas que Él tiene para ti. Pablo nos lleva a un pensamiento más allá, que es que no es que así me hizo Dios, ni modo, no tengo opción. No, hay dos opciones. Evalúa a ver en cuál de las dos estás. ¿Por qué? Capítulos anteriores, el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si no te está diciendo el Espíritu de Dios que eres hijo de Dios, te está diciendo algo. ¿Sí? Te está diciendo que no eres hijo de Dios. Y ahí donde hay que tomar entonces el otro lado de esa moneda. Bueno, paso. Sí, lo voy a leer en esta versión para, Sí. para ver. Aquí dice el 18. De manera de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha de resistir su voluntad, a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿Acaso no tiene? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria. Bonito ejemplo, ¿va? De una manera sencilla, ejemplifica todo una cuestión bien difícil, pues, porque y ahí está luchando contra el razonamiento de las personas. Muchas veces nuestro razonamiento nos afecta. Y en el ejemplo es un ejemplo muy bonito. Ahí está diciendo también que todos somos de la misma materia. Y al caso cuando nos morimos no nos volvemos tierra todos, pues. Y mire, si muriéndose alguien, lo primero que pierde es la piel y nosotros, por el color de la dermis, que es una milésima, ay, aquí grandes diferencias, que blanco, que moreno, que amarillo, lo primero que se va. O sea, todo es en nuestro razonamiento. Pero tenemos que sujetar nuestro razonamiento a la palabra, a la misericordia, para que seamos cabal sustentados y podamos ver el panorama completo. Porque estamos viendo un panorama, estamos viendo una manera de explicarnos a través de Pablo, Dios, cómo es la situación. Y que en vez de tarde o temprano topamos con alguien que es verdaderamente malo y nos afecta, pues, o todo tarde o temprano. Pero aún los malos son, Dios tiene paciencia, güey, ya los tengo para mostrar. Y nos vamos a convertir buenos y malos en la misma ceniza, en la misma tierrita. Pero entonces, ¿qué nos tiene que dar? Paz en Cristo. Porque todo esto, ya lo estoy quitando el tiempo al hermano, todo esto es para ministrarnos la confianza a través de la palabra. Y que aún los hechos como una plaga o catastróficos o lo que venga, o la muerte, en Dios estás bajo su soberanía. No se le escapa la soberanía. Entonces, ¿verdad? Dios está en control de todas las cosas. Quiero avanzar y quiero llegar ahí a ver si terminamos el capítulo. Síganme, por favor, sea paciente, ¿ok? Versículo 22, ¿qué dice? Que si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, ¿sí?, soportó con paciencia a los rebeldes, por decirlo así. ¿Okay? ¿Para qué? ¿Por qué lo soportó? Para demostrar dos cosas: su poder y su ira.
¿Para qué existió Faraón? Para que en Faraón Dios demostrara su poder y su ira. Para que todas las naciones conozcan mi nombre. ¿Sí? Que yo soy Dios. Yo soy el yo soy. Ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es, ¿y qué si? Versículo que es 23. 23. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus, note, gloriosas riquezas? ¿A quiénes? A los que eran objeto de su misericordia. ¿Ok? 2 monedas, dos personas. 2 demostraciones. Ira y poder a los malos. Misericordia y riquezas gloriosas a los llamados. Entonces, Pablo no está diciendo, ni modo amigo, eres objeto de ira. Lo que está diciendo es, hay 2 monedas, hay una moneda con 2 lados, hay 2 oportunidades. Y tienes que entender en cuál de los 2 estás. Siendo judío, obviamente no quieres estar al lado de Faraón porque va en contra de toda tu historia, ¿verdad? Como nación. Quieres estar en el lado de Israel, ¿verdad? Pues vuelvo y repito, pero no todo Israel entró a la tierra prometida. Entonces, hay que hacer la autoexaminación. Uno preguntarse así, ¿soy como Faraón o soy como el pueblo que recibe misericordia? ¿Estoy para que se demuestre el poder de Dios de destrucción y fuego ardiente? ¿O estoy para recibir las gloriosas riquezas y la misericordia de Dios? ¿Qué? Ahora, dice el 24, a quienes de antemano preparó para esa gloria, dice el 24, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Okay? ¿Quiénes somos nosotros? Según Pablo, los creyentes somos aquellos a quienes Dios quiere dar a conocer sus gloriosas riquezas. Pablo está diciendo, nosotros los creyentes somos el segundo grupo. Y entre ese segundo grupo incluye no solamente judíos, entre los judíos, pero también entre los gentiles. Note que ahí ahora cambia el tema del judío a que ya no hay un pueblo. Hay un grupo que incluye de los 2 pueblos en Cristo, ¿sí? Y entonces dice también de entre los gentiles, dice el 25, así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Eso lo vemos ahí en Oseas capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Les dice, ponle a tu hijo este nombre, no son pueblo mío. Y al otro le dice, ponle el nombre tal, no te amo, básicamente, no eres mi amada. Y luego dice Dios, pero va a llegar el momento donde sí los voy a llamar mi pueblo, donde sí los voy a llamar mi amada. Bueno, al pueblo de Israel, no a todo el que crea, ¿sí? En él. Y entonces incluye ahí. Vamos a seguir ahí entonces 27. Isaías también proclama esto. Aunque los israelitas, note bien este texto, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Dios cumple su promesa con Abraham de decirle, tu descendencia va a ser como la arena. Ok, ¿hijos de quién? De Abraham. ¿Cómo qué? Como la arena. Pero hijos de la promesa, no como la arena. Menos. ¿Sí? Menos. Entonces, físicamente, cantidad de descendientes. Espiritualmente, sí cantidad, pero no
no confundamos físicos descendientes con descendientes espirituales. Estamos hablando de dos grupos diferentes. Ahora sí, un hijo físico puede hacer descendiente espiritual, claro que sí, ¿verdad? Pero no se hace simplemente porque es descendiente físico. Tiene que haber lo espiritual. No nace creyente, nace hijo de Abraham. Creyente es por fe. ¿Sí? Tiene que brincar a ese espacio. A Dios se le conoce en espíritu y en verdad. Tiene que moverse a eso. Versículo 28, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así ha dicho también Isaías, versículo 29, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareciéramos a Gomorra. ¿Sí? Concluimos el 30, ya para terminarnos. Tengo 3 minutos según ahí. ¿Qué concluiremos pues? Que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley, y que una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaban mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué dice al final Pablo? El gentil que no buscaba nada de la ley ni nada de eso, no buscaba justificarse por medio de las acciones, vino a ser justificado por medio de ¿qué? La fe únicamente. Y el judío, cumpliendo la ley, pensaba que era el camino a la justificación y estaba caminando lejos de, ¿verdad? Y entonces Cristo vino a ser tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban convencidos que caminar en la ley era suficiente. Y ponerles a Cristo ahí en mero enfrente, ¡pum!, caen, tropiezan. ¿Por qué? Porque ellos van viendo la ley, no quieren ver al crucificado, al resucitado, y por eso tropiezan. Sus ojos están puestos en lo equivocado. Ahora la otra es que dice al final que ellos lo hacían, ellos lo practicaban, pero ¿cómo? Dice, no como por fe, ¿sí? Ellos no lo hacían por fe, dice, porque no lo buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Si por fe hubieran cumplido la ley, hubieran reconocido a Jesús cuando Él vino. Por eso Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, sabrían quién soy yo, porque Abraham lo conoció, ¿sí? Abraham lo vio físicamente y ellos no, porque ellos estaban viendo, ellos querían ver a Cristo delante de la ley en vez de ver a Cristo en la ley. Ellos querían ver a Cristo como más importante que la ley en vez de ver a... Por eso cuando dice Jesús, yo soy el Señor del sábado, ustedes quieren que el sábado sea dueño de mí. Yo hice los días, o sea, yo soy el dueño de todas las cosas. Es ahí donde está el problema y eso, si quiere leer más adelante Isaías capítulo 8, segunda de Pedro 2:8. Este texto, hermano, el paso tiempo, ahí vamos a terminar, sí. Segunda de Pedro 2:8. Ya sonó por ahí una alarma, yo creo que ya se llegó. Segunda de Pedro 2, versículo 8. Mejor es primera, si no es el primero. Perdón, es primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8. Dice, hablando de ese mismo tema,
Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Dice, tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. ¿Por qué? Porque desobedecieron. ¿Qué desobedecieron? La palabra. ¿La palabra qué? La palabra que apuntaba hacia Cristo. Y por eso es tropiezo. ¿Sí? Terminamos. Y la conclusión es la fe. La fe. Tenemos que en la fe, y eso es aplicable hasta en los días de hoy. En las familias cristianas tenemos hijos que han nacido en la iglesia, pero si no se arrepienten y no entran en la fe a tener una relación viva con Cristo Jesús, no son salvos. No podemos, así como se cumple para los judíos, también en nosotros. No que salen y se van a dar una vuelta y que después regresan y que... O sea, no, es un elemento, es un principio, pues, es un axioma, es una verdad que es por la fe. Igual ellos también descalificados, pero también los judíos también pueden alcanzar la misericordia y alcanzan la misericordia, porque no es por etnia ni es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano B. Pues hermano, por fe, sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando estaba hablando ahí acá de los egipcios, si hubieran entendido a Moisés y hubieran hecho caso también de haber pintado los dinteles de la casa con la sangre, hubieran salvado sus vidas los primogénitos, porque a mí ahí, como te decía cuando lo he leído, que en cada egipcio o en cada casa, en esta murió el hijo de Don Juan porque no creyó, murió el hijo de Celedonio porque no creyó, murió el hijo de Victorio, o como se llaman los nombres, un muerto en cada casa solamente por no tener fe, por no obedecer. Y es lo mismo hoy también, el que quiere ser salvo tiene que creer en Cristo Jesús, y se salva, y eso ya con el Espíritu Santo, y escrito en el libro de la vida solo. Yo admiro a Moisés la fuerza y la voluntad propia, y aunque sí, cuando Dios lo escoge comienza a poner peros, que es tartamudo y que no puede hablar, pero como insistió en hablarles, y hacia nosotros también aprendamos de esos hombres de Dios que fueron tercos como Dios los mandó. Esos hablaron, porque como dijo José Alfredo Jiménez, hay momentos que quisiera mejor rajarme, decía un canto de... es difícil, pero ahí vamos. Pues, como dice el hermano Jaime, todo es por la misericordia y es por la fe de Dios. Y que tenemos que estar conscientes que primero es su poder, y que el Señor es lo que quería que Faraón hiciera, y que pues al principio fue por Abraham, por Abraham fue la fe, y pues ya ahorita estamos en fe por nuestro Señor Jesucristo. Pues bonito, ¿verdad? Que dice que tenemos un Dios misericordioso, ¿verdad? Y al mismo tiempo, como mencionaba Pastor, pues se revelan los malos para que se diferencien de los buenos, y viceversa, ¿verdad? Y algo que me llama la atención, que mencionaba que los hijos de Abraham serían como la arena del mar, pero ahorita mirábamos, ¿verdad? Pero dice que un remanente, o sea que muy poco, ¿verdad? Y algo como en la historia de Faraón hubo cuando llegaron a Jericó, ¿verdad? Con Rahab. Si miramos, creo era un pueblo numeroso, ¿verdad? Pero Rahab dijo: yo he oído de ese Dios, es poderoso, ha vencido a todos. Y digo, pues yo creo que digo, ¿no? ¿Quién hay más grande que él? Y vemos lo que es la fe, ¿verdad?
Y como decía también el hermano Jaime, no del que, o la palabra que dice, no es del que corre ni del que va rápido, sino del que reconoce que hay un Dios y la fe es la que nos está llevando hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Wow, está muy bueno. No sé por qué Pablo dijo todo ese revoltijo. Tenemos un Dios, bueno, algo que yo miro, claro, no entiendo todo, pero lo que entiendo es que Dios es bueno y nos creó. Y al final termina Pablo diciendo la roca, el que se tropieza, pero todos hermanos tienen la oportunidad. ¿Qué nos hace tropezar a muchos los judíos? Que la circuncisión y todo eso y su ley, a muchos en nuestros tiempos que venimos del catolicismo, viene a ser pues mi iglesia y tengo que dejar esto. Gracias a Dios que nosotros dijimos que sí. Y la sangre de Cristo está para cada ser humano que viene a esta tierra, la sangre está para ellos. No hay excusa, como dijo Pablo, quien quiera que seas, no hay excusa para el ser humano. Ya Dios hizo claro su mensaje y su mensaje es de salvación para todos. Su amor es grande para todos. Con eso yo me llevo y bendecida en esa área. amén. Hermano Carlos o hermana Ingrid. ¿Qué pasó? Es muy interesante. É difícil medir o tamanho da misericórdia de Deus. Um ponto para mim. Hoje eu entendi que não devemos preocupar pelo tamanho, em sem saber que Deus é misericordioso. E incrível também como Ele não, pela fé, através da fé, nos coloca num segundo grupo. Que vai nos mostrar toda a sua glória, entendeu? E uma coisa como o pastor também mencionou, Deus utiliza o bueno, o crente, e o malo também, de acordo com os planos que ele necessita. Ele já traçou os planos e utiliza no crente e o não crente. Amén. Y también, como habló también de los gentios a través de la fe conseguimos a justificación. Isso no, é pela misericórdia e pela fé que temos no Senhor. Amén. É por isso, pastor. Amén. Amén, pastor. ¿No está hermana Ingrid ahí, hermano? No. Ela está escuchando, mas está con el perro aquí, o pastor. No hay problema. Gracias, hermano. Entonces, El perro no está tan bien. ok, terminamos con esto de pensamiento, algo que mencionaba Natalia, ¿verdad? Igual, al final, todos tienen que llegar a la roca. Para unos va a ser tropiezo, para otros va a ser beneficio. Para unos, el que tropieza pues va a caer, el que se para en la roca no caerá, ¿verdad? Y por eso dice, no será defraudado, no será avergonzado. Entonces, el que cree en Cristo, pues ya, esa es la clave. Ahora, ¿quiénes? Judíos, gentiles, lo que sea, ¿verdad? Todos tienen la misma oportunidad. Ahora, si uno se aferra a su sistema, va a ser tropiezo. Porque Jesús no entra en nuestro sistema, nosotros tenemos que entrar en el sistema de Él. Sí, esa es la diferencia. Entonces, pues con eso terminamos y hay que meditar que, aunque ya somos parte del remanente, ahora hay que también gozar el por qué, porque si Dios dice, para demostrar en nosotros sus gloriosas riquezas y misericordia, hay mucho más que nada más personal, es usarnos como luz y sal en la tierra, así que hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque nos amas, gracias por tu gran misericordia, gracias por tu palabra, Señor, que nos habla y nos dirige esta tarde, Señor. Síguenos dirigiendo al meditar sobre tu palabra y que podamos ser
hacedores, no solamente oidores, Señor. Te agradecemos esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Amén.